Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Una de las parábolas que es bien conocida es la parábola del hijo pródigo. Jesús en todo lugar en que iba siempre anunciaba el reino de Dios, respondiendo a la crítica que la gente le hacía, especialmente los fariseos, los saduceos de la época, cuando le decían: ¿y si es el Hijo de Dios, por qué come con los pecadores y a estos recibe? Entonces, cuando hacían esa crítica, respondió con 3 parábolas muy interesantes. Primero, la parábola de la oveja perdida. Después, de la moneda, el dracma que se le había perdido a una viuda, que era su tesoro que tenía. Y luego con el hijo pródigo. Las 3 terminan con gozo, con alegría, porque se busca hasta que le encuentran. Y yo quiero hablar del hijo pródigo. La más conocida, como digo, Henry Nouwen, al comentar el cuadro de Rembrandt, escribió un libro muy interesante que habla del hijo pródigo. Cuando el hijo pide la herencia del padre, es un libro muy interesante, pero volviendo a la Biblia, el hijo pide la herencia al padre de una manera ofensiva, porque en su tiempo solo tenía derecho a reclamar la herencia, tal vez como hoy, hasta que el padre muriera. Y prácticamente cuando le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, era como si le estuviera diciendo: ¿por qué no te mueres más bien? Y yo necesito lo que es mío para disfrutar de la vida. El padre no aceptó la ofensa, no se dejó herir, vendió la parte que le correspondía, le dio el dinero y el hijo marchó muy tranquilo, muy oriundo a disfrutar de su vida. Pero al llegar el tiempo de escasez, ya la situación cambió. Yo recuerdo cuando yo escribí mi primer libro, y el único, porque espero escribir uno muy pronto, Desde la otra trinchera, yo estaba hablando de mi experiencia en la vida con la situación, la gente que me rodeaba, y hago mención de una canción que fue muy famosa en su tiempo, de Olimpo Cárdenas, que decía: la cama vacía. En esa canción dice una parte que cuando recibe la carta de un amigo que hace tiempo no veía, dice: querido amigo, quisiera que al recibir la presente te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera. Por mi parte, y mal pudiera decirte que estoy mejor, si al contrario en mi dolor, postrado en mi lecho abierto, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. Hoy yo te doy la razón, pues veo en mi soledad que esta llamada amistad es tan solo una ilusión. Cuando uno está en condición, hace amigos a granel, pero si el destino cruel a un abismo los tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Yo no dudo que muchos de ustedes están pensando en experiencias similares. Fue mi experiencia cuando estaba muchacho y cuando iba caminando en un camino que el Señor me rescató de ese camino. Y me acuerdo siempre de esa parábola. Así le pasó al hijo pródigo. Cuando ya no tenía nada, cuando había gastado todo su dinero, los amigos que tenía lo abandonaron. Entonces tuvo que ir a apacentar cerdos, que era una tarea muy difícil para un judío, porque el cerdo es un animal inmundo en el concepto del pueblo judío. Entonces, y quería llenarse, saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y no podía comerla. Pero en esa circunstancia difícil, como el de la cama vacía, reflexionó y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado su hijo. Me llama la atención cómo se acuerda de la casa de su padre, que allá inclusive los empleados, los esclavos tenían abundante para comer, y él, siendo hijo, no tenía cómo disfrutar de lo que él esperaba, porque había malgastado la herencia que le había dado. Entonces tomó la decisión, dijo: me voy donde mi padre. 2 cosas me pueden pasar: me recibe como un jornalero o me rechaza, pero no importa, voy a ver qué pasa. Y se fue. Y el padre todos los días, dice la Escritura, ¿se acuerdan? Salía al lugar y miraba hacia lontananza, allá a la distancia, a ver cuándo regresaba su hijo. Siempre
amaba a su hijo y anhelaba que un día regresara a su casa. Un día vio una figura que venía a la distancia y cuando se acercó y miró más de cerca, lo reconoció, era su hijo. Y cuando vio que era su hijo, salió corriendo, dice la Escritura, y lo encontró, lo abrazó, lo besó, hizo algo más, le puso, dijo, quítele ese traje que tiene, póngale vestido nuevo, denle el anillo de perdón, cambien sus calzados, quiten esas chancletas que tiene que no sirven, calzado nuevo. Y le dijo, hagamos banquete, hagamos fiesta, maten el becerro gordo, porque mi hijo era perdido y se ha hallado, estaba muerto y ha revivido otra vez. Y qué fiesta, qué alegría que hay. Como dije, las 3 parábolas terminan con la palabra gozo. Cuando encuentra la oveja, regresa con gozo y le dice a sus vecinos, ahí es la oveja que se había perdido. Cuando encuentra la moneda que se había perdido, la dracma, también con gozo le dice a sus amigas, encontré. Y cuando un pecador viene a los pies de Jesucristo, hay gozo en el cielo por esa persona que se arrepiente. Hace cerca de 60 años hubo gozo en el cielo cuando yo decidí regresar, ir donde mi Padre Celestial junto con mi esposa y después con mi familia sirviendo. Y he visto cientos de miles de personas en la tierra a través del ministerio que Dios me ha dado, llevando el mensaje de Jesucristo de una u otra manera, venir a los pies de Cristo y adorar al Señor. Qué hermoso es ese momento. Pero hay algo que menciona que yo no puedo olvidar. Es la actitud del hijo mayor. ¿Se acuerdan que cuando el hijo mayor llegó, oyó la fiesta y preguntó, ¿qué fiesta es la que se está haciendo? ¿Por qué hay esa música? Y uno de los siervos le dijo, es que tu hermano acaba de regresar y su padre está feliz. Y entonces el padre salió para rogarle que entrara y él no quiso entrar. Porque dijo, ¿cómo es posible que yo he sido fiel contigo? Y ese sinvergüenza que llega gastando todo lo que tenía en placeres, en prostitución y todo. Ahora viene y hace fiesta. Y a mí que he estado contigo, no me has hecho una fiesta jamás. Qué actitud la del hijo mayor. Se enojó. En lugar de darle gracias a Dios porque su hermano había vuelto a la vida, se disgustó. Amable televidente, déjame decirte, no hay nada más grande que el gozo, porque nadie es justo delante de Dios. El Señor está diciendo con esa parábola, el hijo mayor que reclamaba justicia no era justo, merecía también ser desposeído porque no había vivido con la voluntad del Padre. No aceptaba a su Padre, no aceptaba las decisiones de su Padre. Entonces, qué interesante que podamos comprenderlo. Hay una canción que yo cantaba muchas veces la otra vez. Ven a los pies de Jesús. Ven, no desprecies su cruz. Jesús recibe a los pecadores y con ellos come. Por eso soy salvo, porque Él recibe a los pecadores y me recibió a mí. Recibe a los pecadores, te recibió a ti y te recibe a ti si no has entregado tu vida al Señor. Recuerda, Jesús recibe a los pecadores y con ellos come. Oremos. Señor, gracias por esta hermosa parábola que en un breve resumen, Señor mío, puedo tratar de sintetizar tanta riqueza que hay en ella, Señor. Te pido que mis hermanos la lean, la mediten, la profundicen y vivamos agradecidos contigo. Amén. Amén. Mi amado amigo, te hago la pregunta, ¿has recibido a Jesús y te regocijas en Él? ¿Te crees puro, te crees perfecto o reconoces que eres pecador y vienes a los pies de Cristo? Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. En casa con el pastor Héctor Pardo.